El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Mauricio Puerta pareciera no tener presentación o no necesitarla en este caso, porque es un hombre que lleva más de 50 años hablando de astrología en Latinoamérica. Sin embargo, como ya es tradicional en nuestro espacio, la intención de esta charla es ir más allá o quizás más acá. Hoy la voz de Mauricio Puerta, parte de su historia, su misión y, por supuesto, su mirada hacia el país, uno de los astrólogos más reconocidos a nivel hispano. Hola Mauricio, bienvenido. Pues gracias. Es la primera vez que estoy sentadito por aquí contigo en este programa, cuando creo que hemos estado sentados en otras entrevistas décadas atrás. Pero por supuesto, yo no creo que décadas, pero sí muchos años atrás. Bueno, meses, pongámoslo entonces. Mauricio, ¿usted se ha hecho la carta astral usted mismo? Yo tengo la ventaja de que como cumplo el 4 de enero, entonces empieza el año y hago mi carta para todo el año. Porque es que una carta astral nos muestra son los ciclos de la vida, como el gusano que tiene su ciclo para volverse mariposa. Entonces, si él es consciente de cuál es el ciclo, va a cumplir con él de acuerdo a las influencias externas, que son ¿cuáles? Pues el sol, el clima, el agua, la hojita donde va a poner la crisálida para volverse mariposa. El entorno y el contexto. El entorno es fundamental, claro, porque obviamente tú no puedes sembrar papas en la orilla del mar. Aquí en Colombia, pues los puedes sembrar, pero no creo que se te den. Sí. Entonces, el sitio donde uno nace, la generación en que uno nace y el ambiente en el que nace son los materiales para poder construir, como construí yo a Mauricio Puerta. Claro. Para quienes nos están viendo y escuchando y todavía se preguntan qué es una carta astral, cuáles son los orígenes y en qué se fundamenta, ¿cómo podríamos explicárselo? Precisamente acabo de terminar un libro, el número 53 que he escrito, que se llama El Génesis y el Éxodo de las Artes Predictivas, porque no es solo la astrología. La astrología puede ser la madre de las artes predictivas, pero cada quien tiene su aliado. Hay alguien que sabe más, por ejemplo, del tarot, otro de las runas, del I Ching, del Mahjong, en fin, yo con la astrología y con ciertas plantas mágicas que usamos en Tierra Adentro, pues he podido entender el libreto de la vida. La carta astral es efectivamente un mapa, como una carta de navegación. ¿O con qué navegaban los antiguos con base en el mar, con base en que si no era con las estrellas? Pero si alguien dijo que el reino de los cielos está dentro de nosotros, pues adentro también debe haber un mapa estelar con una guía. Y eso es lo que significa la carta astral. Para eso se necesita la fecha, el sitio y la hora de nacimiento. Una vez tiene uno el mapa, lo interpreta, pero para interpretarlo tú tienes que saber de algo que es fundamental, si no, no lo sabes interpretar. Necesitas saber de mitología. Y obviamente de astrología y de religiones y mucho de psicología, porque una persona que sepa de astrología también puede dañar a un paciente diciendo lo que no es. Claro. Y de eso abunda también. Bueno, digamos que sí, porque la gente quiere muchas veces oír lo que sea, con tal de que le digan lo que quiere saber. Hay personas que son escépticas a la carta astral. Esas me encantan. ¿Cómo les podemos explicar a esas personas? No es explicarles, es que abran un poco la mente, no para que crean en la astrología, no, sino para que les den la posibilidad de creer en la astrología. El signo más incrédulo del zodíaco es Virgo, por una razón que no voy a explicar. Pero recuerdo con mucho gusto cómo Rodrigo Lloreda, que fue ministro y era Virgo, me decía: Mauricio, yo no creo en usted ni en nada de esto claro, hace muchos años, pero hablan tanto de usted que dígame qué es la astrología. Pues Rodrigo y yo nos volvimos tan amigos a raíz de hacerse la carta astral que la consultaba frecuentemente, porque había comprendido para qué servía una carta astral. ¿Y para qué sirve entonces? Para saber cuál es su destino, para saber cuál es su misión,
para saber el libreto que tiene, qué ciclos tiene, cuánto tiempo tiene para hacer aquello o lo demás allá. O sea que podríamos decir que hay un destino, Mauricio. Digamos que el destino, el gusano tiene un destino. ¿Cuál es el destino del gusano? Volverse mariposa. Pero ¿podrá hacerlo? Porque hay mucho pájaro que también tiene su destino. Entonces uno no puede cambiar el destino, pero puede cambiar de destino. Y eso ya es personal. Por una actitud, por una decisión, no cambié el destino, pero cambié de destino. En vez de volverme mariposa, me volví menú de pájaro. Y puede pasar también. Y te puede pasar hasta con el marido. Te casaste con el que no era, o te metiste con la persona que no era, o en una quiebra económica pediste un préstamo a quien no era, y ahora, Dios mío, ¿qué hago yo? ¿Pero puede uno casarse con el que no era y volverlo el que sí era? Pues a veces uno puede transformar la mierda en abono orgánico, eso sí es cierto. O lo que lo envenena, ¿acaso del veneno no sale el suero? Entonces ya tienes los materiales, trabájelos. No vinimos ni a renegar ni a resignarnos, vinimos fue a comprender por qué yo, por qué esta persona, por qué esta actitud, por qué este momento. Obviamente las religiones y las sectas van a negar todo esto que yo estoy diciendo, porque no les sirve. Claro, pero Colombia, afortunadamente por su Carta Constitucional también, somos un país de libre pensamiento y de libertad de cultos. Hoy en día hablamos de los universos, no hablamos de un universo, hablamos de los universos. Sí. Realmente, ¿qué somos desde su perspectiva? ¿Qué quieres ser? ¿Y a qué venimos acá? Ah, eso no lo sé sino en tu carta astral. Yo no puedo inventarme a qué viniste. ¿Pero hay vida allá afuera? Digamos que somos la vida. Y yo personalmente creo que doña Julia y don Gabriel, mi papá y mi mamá, no me dieron la vida. Me dieron fue el cuerpo, para que yo que soy la vida entre en ella. ¿O quién da la luz? El bombillo no da la luz. El bombillo sirve para que la luz se manifieste a través de él. Rompo el bombillo y pongo otro. Entonces se acabó la vida, ponemos otro bombillo que es otro cuerpo y la energía continúa. ¿Usted cree en la reencarnación? Pero como no nos educaron así, entonces eso es satanismo, o eso es nueva era, o eso es ir contra lo que nos enseñaron en los últimos 2000 años, que es, coma callado, tenga fe, eso es cuestión de Dios. Mire, usted que es un observador innato e infinito, ¿usted cree que la sociedad, por lo menos la colombiana, está cambiando, está evolucionando realmente? No solo la colombiana, el mundo entero, porque estamos entrando en un movimiento astronómico, no astrológico. Un movimiento astronómico que ocurre cada 2160 años y es cambiar de signo zodiacal. Y ahora dejamos la era de Piscis que la inauguró el Señor Jesús buscando pescadores hace 2000 años y ahora termina esa era y el Sol entra a una nueva era que se llama la era de Acuario, que es la era de las comunidades, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la astrología y de volver a poner los ojos en el cielo. Porque Urano, el regente de Acuario, era el señor del cosmos, el guardián del cosmos. Oye, qué interesante, realmente es fascinante. Pero hablemos y volvamos otra vez al tema de la carta astral. Usted dice es importante la fecha de nacimiento, el lugar, la hora. La hora es lo más importante. Pero los escépticos diríamos, ok, ¿cuántas personas nacen a la misma hora en el mismo lugar? Sí, esa es una pregunta estúpida que todo el mundo hace y desde el punto de vista de la persona... Me llamo estúpida, pues pero tiene bueno, razón de no hay hacerlo. problema. Sí, pero es que yo te doy a ti, tú y yo vamos a comprar un carro a la misma hora, en la misma concesionaria y nos vamos en el carro al mismo tiempo. Pero resulta que yo tomo trago y usted no. Entonces no tiene nada que ver. Yo fui a donde, usted fue a donde tenía que ir con su carro y con su destino y yo me fui de jeta contra el planeta porque borracho me... Entonces, no es que la carta astral te diga solamente a qué viniste, sino, y lo vas a hacer tú. Te pongo un ejemplo muy fácil. Yo vivo en la comunidad indígena en Tierra Adentro desde hace 50 años. Sí. ¿Tú crees que el indígena va a sembrar lo que no es cuando la luna le está diciendo que no es época de sembrar? Entonces, ese astro influye en el devenir de la comunidad que está ligada con todo alrededor de ella para que se cumpla el ciclo. Y solo te pongo un ejemplo. El ciclo de la luna para sembrar maíz o la luna está hecha para cortar la madera porque entonces la savia está regada por todos los poros y no está vacía para que los gorgojos entren a ella y agorgojen la madera.
Lo mismo Claro. nos pasa a uno, si hacemos lo que no es, cuando no es. Habla de la sabiduría indígena y yo hablo un poco más y abro el espectro a la sabiduría ancestral. Y ancestral también le involucra a los campesinos y las personas que viven en región y este espacio están conectados con nosotros, personas de muchas partes de Colombia, viendo cómo construimos país y cómo lo podemos visibilizar a través de este tipo de espacios. ¿Qué le ha dejado a usted realmente esa vida de casi 50 años realmente con tierra adentro? Pues mira, lo que pasa es que Colombia es un país muy difícil de comprender porque somos muchas Colombias. Obviamente El Salvador es de este tamañito y Costa Rica y qué sé yo, pero en Colombia un guajiro con un nariñense y el chocuano con un santanderiano, etcétera. Entonces hay que comprender el nivel de ser de cada persona, de cada región. Y yo vivo en una región donde hace miles de años hubo una cultura, porque mi profesión es la arqueología, soy arqueólogo como tal, graduado en la Universidad de los Andes. Desde donde hace unos 4000 años ya había una cultura viviendo en esas montañas de acuerdo a la región, de acuerdo al cosmos, al cielo. Y lo primero que me extrañó fue cuando empecé a abrir las tumbas, que habría soles, estrellas, medialunas pintadas ahí. Dije yo, caray, esta gente tiene que ver algo con el cosmos. Entonces me puse a investigar 6 meses después de llegar a tierra adentro y esa investigación me convirtió en el astrólogo que soy hoy. Te voy a decir solo 2 cosas. El 13 de julio del 72 llegué a tierra adentro. Ahí encontré el camino externo de mi destino. Y el 13 de enero del 73, 6 meses después que empecé a estudiar astrología, encontré el camino interno de mi destino, porque hay 2, el de afuera y el de adentro. Ay, ahí está, es Mauricio Puerta con nosotros en entrevistas con Alma de País. Una pequeña pausa, porque además la astrología y la política tienen mucho que ver, ¿no? Y en mí sí que tienen mucho que ver, es un matrimonio que me tiene desde hace décadas. Ya volvemos. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el astrólogo más querido, admirado y diría yo también respetado de Colombia y Latinoamérica. Déjeme hacerle como un flashback a su vida un poco, Mauricio, y situarnos quizá en ese momento en el que su abuela materna le regala un libro muy importante para usted acerca de Mesopotamia. Sí. Ese libro quizá también, aparte pues de su vida en tierra adentro, como ya lo vimos en el segmento anterior, le marcó un antes y un después. ¿Por qué? Yo tuve la ventaja de haber encarnado en una familia muy culta. Y en la familia tenemos un personaje que Belisario Betancourt lo llamaba un hombre del Renacimiento. Se llamaba Enrique Uribe White. ¿Su tío? Mi tío abuelo. De donde Germán, mi hermano, toma sus libros de astronomía y yo tomo los libros de astrología cuando él muere en el año 85. Claro, ya yo llevaba 13 años de estar estudiando astrología. Pero mi abuela materna, la hermana de él, el 1 de junio del 58 me regala de primera comunión un libro que se llama Leyendas de Mesopotamia. Y yo me embebo como un niño sabiendo de Gilgamesh, de Enkidu, de Inanna, de Etana, y mientras mis compañeros de colegio leían de Superman y los 4 Fantásticos y Batman, yo era Gilgamesh batiendo monstruos y qué sé yo, pero no había con quién compartirlo. Lo lindo de la vida fue que seguí con esas lecturas,
me convertí en arqueólogo y después en astrólogo. Y pude comprobar en mí que yo sí terminé siendo Gilgamesh y Quirón y Psique y muchos mitos que vivimos, pero que si no sabemos que son mitos, uno no sabe por qué le están pasando. Y la mitología no es para volvernos más cultos. No, 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 no. La mitología era la forma como los antiguos sabios le explicaban a la chusma cómo era el devenir del mundo. Eso es lo mismo que hacen. Es más fácil creer que el mundo fue creado en 8 días, como dice la Biblia, a ponernos a pensar en lo del Big Bang y los multiversos. No, no, eso es complicadísimo. Mejor en 8 días. Mejor en 8 días salimos de eso. Sí, y salimos de eso y no pienso más. Mauricio, una cosa es hacer la carta astral o dedicarse a la astrología y otra cosa muy distinta es tener el don de interpretarla. ¿Usted siente que tiene un don que fue dado? Pues no sé si eso sea un don, pero sí tengo la capacidad de interpretar uniendo temas de distintas culturas, porque pues como arqueólogo he tenido que investigar mucho en el Corán, el Bhagavad Gita, obviamente la misma Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces hay temas que confluyen en una carta astral y uno dice, caray, esta persona está viviendo lo que dice esta parte del libro. Le voy a decir que lea eso, porque si sabe cuál es el final, o lo vive conscientemente o se sale de ahí. ¿Ve? Entonces no creo que sea un don. Yo llevo 50 años largos estudiando astrología, pero 31 años dictando seminarios de astrología. Ahora voy a cumplir 1063 seminarios dictados de astrología en distintas partes de América. ¿Tú crees que si la gente no hubiera encontrado algo en el tema, claro, seguirían yendo a tomar? Serían y su programa de televisión, y por supuesto, o sea, ahí realmente hay un tema y un hecho verídico que habla por sí solo. Claro. Mauricio, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Pues mira, la vida soy yo y la muerte es Mauricio Puerta. ¿O no dijeron dejad que los muertos entierren a sus muertos? Y cuando usted habla de ser un faro, ¿a qué hace referencia? A eso, a lo que es la astrología, una guía. Yo puedo ser un guía. En el programa de televisión que tengo que producimos con Camilo Duarte desde Miami, que se llama Puerta Astral, la gente lo que encuentra ahí es una explicación a problemas de la vida de ellos que no se los explica ni el cura, ni el pastor, ni el psicólogo, menos la mamá o el papá. No estoy diciendo que la astrología sea lo único, pero si encuentran ahí una explicación, ahí tienen la respuesta de por qué llevo más de 3 décadas dictando seminarios y nada que terminan. Ayer dicté uno acerca de la luna, la fase de la luna en la que uno nace, ¿qué significa? Mauricio, sin lugar a dudas, y lo decíamos antes de la pausa, pues su profesión también lo ha llevado a estar muy cerca de la política y dice usted, es un matrimonio sí. Total, completo. Quizá uno de los primeros presidentes de Colombia a quien usted le hizo la carta astral fue Belisario Betancourt. No, no fue de los primeros, fue el primero. Belisario Betancourt, como buen acuario, era muy humanitario. Obviamente uno escanea a una persona con un signo, pero no puede ser que todos sean iguales. Sí. Para eso es la carta astral. Sería muy estúpido pensar. Obviamente. Pero él fue la primera persona que me ayudó y que comprendió lo que yo estaba haciendo en Tierra Adentro, cuando en 1985, el 24 de abril, llego por primera vez aquí a la Casa de Nariño y desde entonces no me he podido ir. Para hacer la carta astral de él me llamaba el brujo, claro. Pero entonces, de ahí para acá, después tuve algo muy lindo. Un par de personas que trabajaban con Darío Arizmendi fueron a uno de mis seminarios y le contaron a él quién era yo y lo que hacía. Entonces Darío me entrevistó en cara a cara, entrevistó a las 2 personas que soy yo, al arqueólogo y al astrólogo. E hicimos 2 programas que hasta el día de hoy le cambiaron la cara a la astrología dentro de Colombia, sí. Y en lo que me ha correspondido a mí, regando la información. Claro, además estos 50 años, pues usted ha sido testigo excepcional, diría yo, de la misma historia de Colombia, una historia un tanto turbulenta. ¿Es verdad, por ejemplo, que le advirtió a Luis Carlos Galán acerca de su propia muerte? Luis Carlos Galán me consultaba bastante. Tengo varias fotos con él. Cuando ni siquiera había computador, me había inventado una cajita donde con una pinza ponía los planetas que eran sacados de un libro en la posición
y tengo esas fotos como un gran recuerdo. Pero te voy a decir algo, por más que yo le hubiera dicho a él, no vaya a Soacha porque usted tiene a Marte, que es la guerra y la sangre, pasando por la casa 12, que son los enemigos ocultos. Él lo había podido entender, pero ¿tú crees que él hubiera podido decir, no puedo ir a Soacha porque un astrólogo me dijo que no podía ir? Era el hazmerreír de todo el mundo. Entonces, mientras la gente no comprenda qué es verdaderamente la astrología, pues no la van a utilizar como es. ¿Sería distinta, por ejemplo, la historia de Colombia si no hubieran asesinado a líderes tan importantes de nuestro país como el propio Galán, Pizarro, Lara Bonilla? ¿Sería distinta la historia de Colombia? Pues hasta empezando por Rafael Uribe, más atrás. Pues a veces los periodistas me preguntan, bueno, doctor Puerta, ¿y es que yo no puedo cambiar mi destino? Y yo le digo, ¿y usted conoce su destino? Ah, no, ni idea. Ah, ¿y entonces cómo lo va a cambiar si no lo conoce? Todo lo contrario, a uno las cosas le suceden por destino, por imbécil. Cámbieles que le van a pasar por idiota y métase en su destino. Ah, pero ¿y yo cómo hago para saber cuál es mi destino? Bueno, pues hay varias formas. Por ahí decía el Señor en el Nuevo Testamento, y es que acaso mirando el horizonte ¿no veis las señales de que vienen tales tiempos? Para eso es la carta astral, pero no solo ella. ¿Y Colombia tiene su propia carta astral? Claro, Colombia es Cáncer por ser realmente es 21 de julio al amanecer, pero es que una carta astral es una fecha, y una fecha que puede ser la tuya, la de un negocio, la de un hijo, la del matrimonio, la de un país, solo que para interpretarla hay que saber usar el idioma propio para esa carta. Y digamos, ¿qué podría estar diciendo la astrología de cara a la actualidad colombiana? Estamos frente a una fractura social, sí, una polarización, pero también una necesidad de cambio que lidera este gobierno muy importante para el país. Sabiendo uno la mitología que está representada en cada carta, si vamos a hablar de Júpiter, tú tienes que saber cuál es el mito de Júpiter. Pero resulta que Júpiter es uno en Mesopotamia, otro fue en Grecia, otro en Roma, otro en Egipto, en el Perú, en fin. Pero la astrología que manejamos viene de Sumeria, un poco lo sumerio, lo persa, lo egipcio, lo judeocristiano y luego llegaron aquí. Júpiter es el dios del Olimpo, de ahí viene Diu Pater en latín, Dios Padre. Júpiter en su mito venció a la muerte, que era su papá llamado Cronos, Cronos en la cronología. Pero terminada la mitología, ese Júpiter llamado Zeus, terminada la mitología, habría que reemplazar a Zeus por otro personaje que también venciera la muerte, y se llamó Jesús, pero era para una nueva era. Entonces, si Júpiter es el gran benefactor, ¿por qué lo ligo con la pregunta que me estás haciendo? Porque en el año 2022 estábamos con Júpiter en Aries, era el año de las personas Aries, y Júpiter se dijo como el alma que se libera de la cruz. Este es el dibujo de Júpiter, voy para arriba. Y el presidente es Aries. Entonces decía, pues no solamente el presidente es Aries, Rodolfo Hernández también es Aries. Los dos Aries eran quienes tenían que quedar ahí. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo llegó la sociedad a una psicología tal que lo único que tenían para elegir era un personaje con el vocabulario de Rodolfo Hernández y con la imagen que proyectaba ante el país Gustavo Petro? No importa, uno de ellos tenía que quedar. Como Júpiter da la vuelta alrededor del zodíaco cada 12 años, pues hace 12 años Gustavo Petro fue alcalde. Entonces el ciclo nos dice, sus aspiraciones usted les va a cumplir, pero ¿cómo le va a ir? Ya depende de usted. Si su gana es ser presidente, venga, lo llevo allá, pero ¿cómo va a ser el cambio? Entonces ahí es donde hay que saberse rodear. Y yo creo que en este gobierno lo que ha habido es una implosión. O sea, los enemigos no están afuera. Además, yo creo que los políticos son los únicos estúpidos que creen que la izquierda es enemiga de la derecha, cuando la izquierda es complemento de la derecha, sino cómo lavo yo esta mano y cómo lavo esta otra. Uy, ¿hablamos de la carta astral del presidente después de la pausa? ¿Alguito? Yo veré, ya volvemos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana
con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Entrevistas con Alma de País y estoy completamente segura que ustedes están ahí conectados con nosotros porque ¿a quién de Colombia no le interesa cómo le va a ir a nuestro país y sobre todo a nuestro presidente Gustavo Petro? Mire, Mauricio, usted le ha hecho la carta astral a muchas personalidades, incluida el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál podría ser la misión desde esa perspectiva que tiene él en la historia de Colombia? Pues tenemos que hacer lo que se llama una metanoia. Meta significa más allá, metafísica. Y noia significa conocimiento, gnosis. Una metanoia es cambiar la forma de pensar, ir un poco más allá de lo que sabemos. Claro, uno puede cambiar la forma de pensar hacia acá, pero esta vez la idea es cambiar la forma de pensar, como Júpiter dice, más hacia arriba. Pero para hacer esa metanoia no podemos ver que la derecha y la izquierda sean enemigas. Tienen que ver qué puntos tienen en común. Aquí los dedos se chocan, pero si yo abro la mente un poquito, me alío con la izquierda y la derecha. Yo creo que falta ser mucho más inteligentes, tanto los unos como los otros, porque lo que importa es navegar los de la derecha con los de la izquierda, parejito para que el país vaya de para adelante, porque si solo remo con la izquierda o si solo remo con la derecha, acabo mareándome. Entonces tiene tanta culpa el uno como el otro por no comprenderse, sino por ver cómo lo tumbo, cómo le caigo, cómo me le tiro a este proyecto, cómo me le cruzo acá. Y así no funciona esto. ¿Y la misión de él? Está en un momento fundamental. Desde el 18 de julio pasado hasta enero del 2025 para poner los dos remos, los de la mano izquierda y la mano derecha, en la dirección que el país necesita. Y eso es un aspecto que tiene él en la carta astral que se repite cada 18 años y medio. Pero es que contarnos eso y decir que su misión de una u otra forma de generar armonía en el país, pues también nos genera esperanza. Sí. Porque si lo cumple, pues realmente el país va hacia adelante. Pero fíjate que la esperanza venía en la caja de Pandora. Y la caja de Pandora era la que traía los males. Por eso para mí el peor de los males es la esperanza. ¿Ah, sí? Claro que sí. Porque si usted tiene esperanza de que algún día esto se mejore, tiene que trabajarlo desde ahora sin ninguna esperanza. ¿Y la paz? La paz tiene un dilema que me lo sé muy bien. Yo estuve muy metido en el proceso de paz en el M19 cuando Carlos Pizarro era Géminis, Rafael Pardo Sagitario. Y recuerdo perfectamente cuando le digo a Rafael, a Sagitario lo rige Júpiter y va a entrar a Géminis, a los terrenos de Pizarro que es tu complemento. Y tenemos que formar una cruz que es Sagitario, que es Rafael Pardo, y Ricardo Santamaría, excelente personaje para el momento. Y el otro signo que es Géminis, pero hay que formar la cruz zodiacal con Virgo y con Piscis. Virgo lo teníamos, Virgilio Barco, era Virgo y su nombre lo dice, y buscamos a Piscis por todas partes y dijimos, no, pero es que Piscis no hay por ningún lado. Entonces le dije a Rafael, ¿sabe qué? Firmemos la fecha en signo Piscis, y se firmó en marzo del 90. Bueno, ahí está. Le metimos astrología. Hay que meterle astrología ahora a todo. Ahora es distinto porque el presidente es Aries. Entonces se necesita una persona Aries, una persona Libra, que es el complemento de Aries, que lo tiene por ahí en el Ministerio del Interior, que es Luis Fernando Velasco. Ese es el signo complemento del presidente. Sí. Pero nos faltan Cáncer y Capricornio. Y resulta que el asesor de paz no es ninguno de esos signos. El asesor de paz es Virgo. Y ahora va a entrar algo que llamamos la luna negra en Virgo. Y la luna negra rige frustraciones, tristezas, fracasos, escándalos, cosas que salen a flote, de modo que no creo que sea tan fácil. Y como no estoy tan metido allá en la mesa de paz como sí lo estuve con el M19, pues no puedo tener un poco más de información acerca de los signos de diferentes personas. Pues deberían invitarlo. Pero ¿cómo va a decir el señor Galán que un astrólogo le dijo que no fuera Suacha porque de pronto lo mataban? Lo mismo pasa aquí.
¿Usted imagina el hazmerreír cuando haya un astrólogo sentado en la mesa de paz? ¿Cómo estará de mal el gobierno que han tenido que contratar un astrólogo? Deje así. Gracias, Mauricio, Listo. por haber estado con nosotros. Espero que puedas volverme a invitar porque hay mucho más que decir. Oiga, sí, deberíamos hacer un programa, un segundo capítulo. Podríamos hacer uno semanal. ¿Por qué no? Ahí está. Tenemos la audiencia y tenemos el país que nos escucha y nos ve. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.